¿Alguna vez te has preguntado si la muerte es realmente el final? Si las almas regresan, de alguna forma, a la vida de quienes menos esperamos, portando recuerdos, voces y talentos de vidas pasadas. La reencarnación, dicen algunos, no es solo un mito. Es un misterio que escapa a la lógica, una posibilidad que nos recuerda que lo que creemos perdido podría volver, aunque de maneras que nos aterran y fascinan al mismo tiempo. Esta es la historia de un niño llamado Daniel, de apenas 4 años, que afirma ser alguien que el mundo creía desaparecido para siempre. Un niño cuya voz, su risa y su mirada esconden secretos que parecen imposibles, hasta que uno se atreve a escucharlos. Prepárate para descubrir un relato donde la infancia y lo sobrenatural se entrelazan, donde un espíritu busca un hogar y donde la línea entre la vida y la memoria se desdibuja para siempre. No sé en qué momento empecé a tenerle miedo a mi propio hijo. Suena absurdo decirlo, lo sé, pero cuando escuchas a un niño de 4 años cantar con la voz de un adulto muerto hace más de medio siglo, la risa se te congela en la garganta. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas que se sienten idénticas a las anteriores. Vivíamos en una casa pequeña, a las afueras del pueblo, con el jardín lleno de juguetes que Daniel apenas usaba. Mi esposa, Clara, se había ido a trabajar temprano y yo aprovechaba los días libres para cuidarlo. Daniel era un niño tranquilo, demasiado para su edad. No gritaba, no lloraba por nada, y tenía esa mirada fija, profunda, como si entendiera cosas que no debería. Aquel día, mientras preparaba el desayuno, lo escuché tararear algo en el cuarto de al lado. Al principio creí que era una melodía infantil, pero pronto la reconocí. Can't Help Falling in Love. Me reí. ¿Dónde escuchaste eso, campeón?, le pregunté, asomándome. Pero lo que vi me heló la sangre. Daniel estaba de pie frente al espejo, sosteniendo un cepillo como micrófono, moviendo la cadera con un ritmo sorprendente para un niño de su edad. No era un simple juego. Había algo en su postura, en su expresión, como si imitara a alguien que conocía de memoria. Cuando terminó la canción, me miró por el reflejo y sonrió. ¿Te gustó, papá?, dijo con una voz diferente, más grave, casi ensayada. Sí, hijo, muy bonita, contesté, intentando sonar natural. ¿Dónde la aprendiste? No la aprendí, me respondió encogiéndose de hombros. Yo la canté primero. Creí que era una simple confusión, una de esas frases que los niños dicen sin pensar. Pero algo en su tono, en la certeza con la que hablaba, me hizo sentir incómodo. ¿Cómo que tú la cantaste primero? Porque soy Elvis, dijo riendo. Elvis Presley. Me quedé callado. Durante unos segundos, lo único que se escuchó fue el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido de la nevera. Daniel seguía mirándome, con los ojos enormes, esperando que yo entendiera lo que acababa de decir. Esa noche, cuando Clara regresó, se lo conté. Ella rió, como era de esperarse. Está en una edad imaginativa, me dijo. Pero mientras hablaba, Daniel apareció en la puerta, vestido con una chaqueta que había sacado del closet, y volvió a cantar. Esta vez sin errores, con una afinación perfecta, con un timbre que no podía salir de un cuerpo tan pequeño. Nos miramos. No supimos qué decir. Los días siguientes a aquella primera canción se sintieron extraños, no porque Daniel hiciera algo malo, sino por esa sensación de estar viviendo con alguien que no era del todo mi hijo. Cantaba todo el tiempo. No canciones infantiles, sino temas de los años 50. Jailhouse Rock, Love Me Tender, Suspicious Minds, y lo hacía con una seguridad que me perturbaba. Lo peor era la forma en que movía el cuerpo. A veces lo encontraba frente al televisor apagado,
mirándose en el reflejo oscuro como si diera un concierto ante miles de personas. Hacía esos pasos característicos, esos movimientos de cadera tan exactos que daban miedo. Era imposible que un niño los imitara así, sin haber visto jamás un video. Una tarde, decidí preguntar más. «Daniel, ¿por qué dices que eres Elvis?», le dije, mientras él dibujaba en su cuaderno. «Porque lo soy, papá». «Pero Elvis ya murió hace mucho tiempo». «No, no morí», respondió sin alzar la vista. «Solo me dormí un rato». El lápiz se le cayó de las manos y con voz apenas audible agregó: «Fue muy doloroso». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué fue doloroso, hijo?». Entonces levantó la cabeza y me miró, pero no era la mirada de un niño. Era fría, nostálgica, cansada. Morir así, solo. Nadie entendió. Nadie escuchó cuando dejé de respirar. Me levanté bruscamente de la silla. «Basta, Daniel», dije intentando sonar firme, pero mi voz tembló. Él solo bajó la cabeza, murmurando: «No me crees, igual que antes. Esa noche no pude dormir. Busqué videos de Elvis, entrevistas antiguas, documentales. Cada gesto, cada risa, cada mirada eran las mismas que Daniel hacía sin esfuerzo. Incluso las pausas al hablar. Clara insistía en que era coincidencia. «Ha visto algo en YouTube, seguro», decía. Pero yo sabía lo que mi hijo veía. Caricaturas, videos de animales, nada más. El verdadero miedo comenzó cuando empezó a hablar dormido. La primera vez fue un murmullo leve, pero luego las palabras se volvieron más claras. Me acerqué a su cama y escuché: «Graceland, no me dejen solo. No me toquen las pastillas». Eran frases que no tenían sentido para un niño, pero sí para cualquiera que conociera la historia de Elvis Presley. Cuando lo desperté, me miró confundido. «¿Qué pasa, papá? ¿Estabas hablando dormido?» «Ah, es que estaba soñando que volvía a casa», dijo sonriendo. «A mi casa de verdad». Y esa noche, por primera vez, me pregunté si aquello que decía no era simplemente un juego. El cambio empezó una mañana de domingo. Daniel se levantó antes que nosotros, algo poco común. Y cuando bajé a la cocina, lo encontré sentado en el suelo, con el tocadiscos viejo que había pertenecido a mi padre. No recuerdo haberlo sacado del armario, y mucho menos enseñarle a usarlo. Sin embargo, ahí estaba, girando un vinilo que yo ni sabía que aún conservábamos. Era un disco de Elvis. La aguja rozaba la superficie y la voz llenaba la habitación. Pero lo perturbador era que Daniel la acompañaba al unísono, palabra por palabra, tono por tono. Era como si la voz del cantante y la de mi hijo se mezclaran en una sola. «¿De dónde sacaste eso, hijo?», le pregunté. «Estaba en mi maleta», dijo con toda naturalidad. «¿Qué maleta?». «La que me traje cuando vine otra vez». No entendí lo que quiso decir, pero supe que no quería seguir preguntando. Me limité a quitar el disco, guardarlo y fingir que no pasaba nada, aunque por dentro algo se estaba quebrando. Esa tarde lo llevamos al parque. Clara insistió en que necesitaba distraerse, que su imaginación se debía a nuestra atención, pero lo que vi allá no fue imaginación. Un anciano que paseaba a su perro se detuvo de pronto frente a nosotros, miró a Daniel con una expresión de asombro y se llevó la mano al pecho. «Dios mío», susurró, «no puede ser». Se acercó un paso más, con lágrimas en los ojos. «Ese niño tiene la misma mirada, igualita». Clara, confundida, lo saludó con educación. «¿A quién se refiere, señor?». El anciano tragó saliva y respondió: «A Elvis. Yo trabajé en un hotel donde él cantó una vez. Lo vi, lo escuché. Era joven, pero esos ojos eran iguales». Daniel lo observaba sin moverse y de repente sonrió. «Memphis, ¿verdad?», dijo con voz baja.
El anciano palideció. ¿Cómo sabes eso, pequeño? Porque tú estabas ahí, en la tercera fila, con un sombrero azul. El viejo retrocedió. Su rostro se contrajo en una mezcla de miedo y asombro. «Eso es imposible», murmuró, antes de marcharse apresuradamente. Clara intentó explicarlo. «Los niños inventan cosas». Escuchó el nombre de Memphis en alguna canción, pero su voz temblaba. Sabía, igual que yo, que Daniel no podía haber inventado algo tan preciso. Esa noche, mientras lo arropaba, le pregunté, «¿Por qué sabes esas cosas?» Daniel me miró, serio, y dijo, «Porque a veces sueño con lugares donde ya estuve, con luces, aplausos, gente que grita mi nombre. ¿Y qué sientes cuando sueñas eso? Que ya no quiero cantar, que solo quiero descansar. Pero no me dejan. Apagué la luz con las manos temblando, y cuando cerré la puerta, lo escuché tararear otra vez. La misma melodía, la misma voz. Las noches se hicieron más pesadas después del incidente con el anciano. Daniel seguía cantando, pero ya no lo hacía todo el tiempo. Ahora lo hacía solo cuando creía que nadie lo escuchaba. Y había algo más. Empezó a pedir que su habitación fuera azul. «No cualquier azul, papá», me dijo una tarde. «Quiero el mismo azul que tenía en Graceland». Nunca antes había mencionado ese nombre frente a él. Nunca. Clara, intentando complacerlo, compró pintura y entre los dos redecoramos su cuarto. Mientras pasaba la brocha por la pared, Daniel observaba desde la puerta con una sonrisa extraña. «Así era», susurró, «justo así». Esa noche, cuando terminamos, dormimos tranquilos por primera vez en semanas. Pero la calma duró poco. A eso de las 3 de la mañana, escuché música proveniente de su habitación. Una melodía vieja, distorsionada, que parecía salir de un radio antiguo. Me levanté, todavía adormecido, y caminé por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Dentro, el aire era más frío, casi irrespirable. Daniel dormía profundamente, pero el radio seguía sonando. Un radio que no teníamos. La canción era Siempre en mi mente. Me acerqué al buró, buscando la fuente del sonido, y ahí lo vi. Un pequeño tocadiscos de metal oxidado, con una etiqueta escrita a mano, Elvis, 1977. El disco giraba solo. El miedo me paralizó. Lo apagué con un manotazo y me llevé el aparato al sótano sin despertar a Daniel. A la mañana siguiente, cuando bajé a revisarlo, el tocadiscos ya no estaba. En su lugar, había un pañuelo doblado con las iniciales EP bordadas en hilo dorado. Llevé el pañuelo a Clara temblando. Ella lo miró y me preguntó si lo había comprado en alguna tienda. «No», respondí. Apareció ahí. Su rostro se puso pálido. Esa noche decidió dormir con Daniel por si acaso. Pero fue peor. Me despertó un grito ahogado. Corrí a la habitación y la encontré con los ojos desorbitados, sentada al borde de la cama, abrazando al niño. Estaba hablando dormido, dijo entre sollozos, pero no era su voz. Daniel seguía durmiendo, inmóvil. «¿Qué dijo?», pregunté. «No sé». Hablaba rápido en inglés, con acento, con una voz de adulto, y luego cantó. Me acerqué. Él murmuraba una melodía que reconocí enseguida, Blue Suede Shoes, pero lo hacía con un tono cansado, como si aquella canción lo consumiera. Al amanecer, Clara empacó una maleta. «Vamos a llevarlo al médico», dijo. Yo asentí, pero algo dentro de mí sabía que no era algo que un médico pudiera explicar. Clara insistió en llevarlo con un psicólogo infantil. Yo lo acepté, aunque en el fondo sabía que aquel hombre de bata blanca no encontraría la causa de lo que nos estaba ocurriendo. La consulta duró 1 hora. Cuando salieron, el doctor tenía el ceño fruncido. Nos pidió hablar a solas.
Su hijo tiene una memoria impresionante, dijo, hojeando sus notas, pero lo que me preocupa es el nivel de detalle en sus relatos. ¿Qué tipo de relatos?, pregunté. Historias sobre una vida pasada. Dice recordar haber nacido en Tupelo, Mississippi, en 1935. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Le habló de eso?, susurré. Sí, y mencionó a su madre Gladys, con lágrimas en los ojos. Dijo que ella murió demasiado pronto. Clara se llevó las manos a la boca. El doctor suspiró. No puedo explicarlo racionalmente. Nunca había visto algo así en un niño tan pequeño. Esa noche no hablamos casi nada, pero mientras Clara dormía, yo no podía dejar de pensar en lo que el doctor había dicho. Fui al escritorio, encendí la computadora y empecé a buscar. Las fechas, los nombres, los lugares, todo coincidía. Daniel no podía saber nada de eso. No había forma. A las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me asomé y vi a Daniel caminando hacia la sala, con los ojos abiertos, pero la mirada vacía. En sus labios, una melodía apenas audible, Love Me Tender. Lo seguí sin hacer ruido. Se detuvo frente al espejo grande del pasillo y habló con voz ronca, adulta. No debí dejar que se acercaran. Daniel, susurré, conteniendo el aire. No soy Daniel, respondió sin mirarme. No en ese momento. Me quedé helado. ¿Quién eres entonces? Giró lentamente, y por un instante, lo juro, su rostro cambió. Fue solo un parpadeo, pero vi a un hombre mayor, con patillas y una sombra de tristeza en los ojos. Luego parpadeé, y volvió a ser mi hijo. Lo llevé en brazos de regreso a la cama, temblando. Cuando lo acosté, abrió los ojos y murmuró, «Papá, tengo miedo de morirme otra vez». Esa frase me destruyó, porque no era una imaginación infantil, era un recuerdo. Al día siguiente, empecé a reunir todo lo que podía sobre Elvis. Biografías, grabaciones, documentales. Anoté nombres de personas cercanas a él. Priscilla, Lisa Marie, el coronel Parker. Cada vez que uno de esos nombres aparecía en la pantalla, Daniel reaccionaba. A veces se le escapaba una sonrisa, otras veces lloraba. Ella era mi niña, dijo una vez, mirando una foto de Lisa Marie. Y entonces algo dentro de mí se rompió definitivamente. Clara dejó de hablar del tema. Me pidió que no alimentara esa fantasía. Pero para mí ya no era una fantasía. No cuando las palabras de mi hijo coincidían palabra por palabra con entrevistas antiguas de Elvis que jamás había visto. Esa noche, mientras escribía mis notas, escuché un ruido detrás de mí. Era el tocadiscos, el mismo que había desaparecido. Giraba solo, sin disco. Y sobre él, el pañuelo bordado con las iniciales EP se movía levemente, como si una brisa invisible lo acariciara. Después de aquella noche, ya no dormí igual. Me despertaba con el sonido de pasos, con la música de Elvis en mi cabeza, con la voz de Daniel repitiendo en sueños, Graceland. Tengo que volver a casa. Clara empezó a enfermarse, no físicamente sino del alma. Lloraba al verlo comportarse así, negándose a creer lo que ambos sabíamos que era real. Me pedía que buscara ayuda, pero yo ya estaba decidido. Si ese nombre aparecía tantas veces, tenía que haber un motivo. Así que, una mañana, sin decirle nada, compré 2 boletos de avión. Destino, Memphis, Tennessee. Cuando le conté, Clara me miró con incredulidad. «¿Estás loco? No puedes llevarlo tan lejos solo por un capricho». «No es un capricho», dije con voz firme. «Es una señal. Él mismo lo está pidiendo. Es un niño, por Dios. ¿De verdad crees que un niño de 4 años puede inventar todo eso?» No hubo más discusión. 3 días después, estábamos en Memphis. El clima era sofocante, el aire cargado de humedad y silencio.
Desde el taxi, Daniel miraba por la ventana con los ojos muy abiertos. No parecía un niño viendo una ciudad nueva, sino alguien que regresaba a un lugar conocido. «Todo está igual», murmuró. «¿Cómo dices?», pregunté nervioso. «La calle, los árboles, hasta el muro blanco». El conductor giró para mirarnos. «¿Ya han estado aquí antes?», preguntó. «No», respondí rápido. «Es nuestra primera vez». El hombre sonrió. «Bueno, si vienen por Elvis, Graceland queda a unas cuadras. Todo el mundo viene por eso». Cuando llegamos, sentí algo extraño, una presión en el pecho. El portón principal, con el rostro de Elvis dibujado entre notas musicales, nos recibió con su silencio monumental. Había turistas, claro, pero para mí el mundo se redujo a Daniel. El niño caminó hasta la entrada sin titubear. Los guardias apenas nos detuvieron, porque en cuanto lo vieron, uno de ellos pareció confundirse. «Dios mío», murmuró, «tiene su mirada». Ya dentro, Daniel se detuvo frente al salón principal. Todo era impecable. Los trajes brillantes, las guitarras, las fotografías enmarcadas. De pronto se quedó quieto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahí estaba el piano», dijo señalando un rincón vacío. «Aquí toqué por última vez». Yo no sabía qué hacer. Los guías lo observaban sin decir palabra, mientras él caminaba con pasos lentos, reconociendo cada detalle como si lo hubiera vivido. Cuando llegamos al jardín, frente a la tumba de Elvis Presley, Daniel se arrodilló. No quería dejarla sola, susurró, pero el cuerpo ya no aguantaba. Clara cayó de rodillas llorando. Yo no pude moverme. El viento sopló fuerte, moviendo las flores sobre la lápida, y entonces lo escuché. Una voz. No era la de Daniel, era otra, profunda, melancólica. «Gracias». Miré alrededor, pero nadie había hablado. Daniel levantó la vista, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. «Ya casi puedo descansar, papá. Pero falta algo». El eco de esas palabras me persiguió todo el día. Faltaba algo. ¿Pero qué? Esa noche en el hotel, Daniel no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando la ciudad iluminada. «Mañana», dijo en voz baja, «él vendrá por mí». No supe si sentir miedo o alivio. La noche cayó sobre Memphis con una quietud que no parecía natural. El aire se volvió más espeso, más caliente, y el silencio tenía una vibración extraña, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Daniel no quería acostarse. Decía que él iba a venir. Clara intentó calmarlo, pero sus palabras rebotaban en el vacío. «¿Quién va a venir, amor?», preguntó acariciándole el cabello. «El hombre del espejo», dijo él, sin apartar la mirada de la ventana. «Siempre viene cuando estoy cerca de casa». Eran las 2 de la mañana cuando todo comenzó. El espejo del armario se empañó de repente, aunque el aire acondicionado estaba encendido. Clara dormía a mi lado, y Daniel seguía sentado al borde de la cama, cantando algo en voz baja. Era una melodía que no reconocí al principio, pero luego lo entendí. Unchained Melody. La voz era profunda, demasiado grave para su garganta infantil. El espejo vibró y una figura borrosa comenzó a formarse al otro lado. Un hombre, con un brillo dorado alrededor. No podía ver su rostro del todo, pero su silueta, su peinado, su postura. Me levanté de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. «Daniel, aléjate de ahí», pero él no se movió. El reflejo extendió una mano hacia el vidrio y del otro lado, Daniel hizo lo mismo. Sus dedos casi se tocaron, y en ese momento, las luces del cuarto parpadearon. El aire se llenó de olor a cigarro, a perfume antiguo, a electricidad. El espejo empezó a agrietarse desde el centro, como si algo quisiera salir de adentro. Y entonces lo escuché, una voz que no era de mi hijo,
ni de Clara, ni mía. Déjame descansar. Clara despertó sobresaltada, gritando. Corrió hacia Daniel, pero cuando lo tomó entre sus brazos, él estaba rígido, con los ojos en blanco. La habitación entera vibraba con un zumbido grave, como un amplificador de sonido. «¡Daniel, respira!», grité sacudiéndolo. Entonces, una sombra se proyectó sobre la pared. Era la misma figura del espejo, un hombre de traje blanco, con el rostro cubierto de luz. El espejo explotó en 1000 pedazos. Clara gritó. Yo cubrí a Daniel y cuando miré de nuevo, el reflejo había desaparecido. Solo quedaba silencio y una pluma dorada en el suelo. Daniel abrió los ojos lentamente. Su respiración volvió, débil pero constante. «¿Dónde está?», pregunté, casi sin voz. «Ya se fue», susurró él, «pero volverá si no lo dejamos ir». Nadie habló más esa noche. Clara temblaba, abrazando a Daniel mientras yo recogía los restos del espejo. Y aunque todo parecía haber terminado, algo en el ambiente seguía vivo, porque mientras guardaba los fragmentos, noté que uno de ellos aún reflejaba algo que no debía estar ahí. Un hombre de pie detrás de mí, sonriendo. Después de lo ocurrido en Graceland, no podía dormir. Cada sombra en la casa, cada crujido del piso, me hacía pensar que él había vuelto. Clara insistió en hablar con alguien que pudiera explicarnos lo paranormal. Así conocimos a Marcus Holloway, un investigador de fenómenos espirituales que se desplazaba por todo el país. Su oficina olía a incienso y a madera vieja. En las paredes había fotografías de rituales, símbolos antiguos y recortes de prensa sobre fenómenos inexplicables. Marcus nos escuchó atentamente mientras relatábamos todo: la música, los recuerdos imposibles, la aparición en el espejo, el tocadiscos y el pañuelo con las iniciales EP. Lo que describen, dijo finalmente con voz grave, no es un simple espíritu. Esto es una posesión parcial. ¿Posesión?, pregunté, incrédulo. Pero Daniel es un niño. Exactamente, replicó Marcus, y precisamente por eso es vulnerable. Nos mostró libros antiguos, fotografías de espíritus atrapados en objetos y relatos de híbridos, seres que toman la identidad de alguien conocido para permanecer en nuestro mundo. Él no es completamente Elvis, continuó. Usa la imagen, la voz, los recuerdos, pero no está limitado a eso. Si no lo ayudamos, puede crecer en poder dentro del niño. Clara se tapó la boca, llorando. ¿Cómo se detiene esto? No se detiene solo, dijo Marcus. Hay que liberarlo. Pero es un proceso delicado. Requiere que el niño quiera dejarlo ir, y muchos no lo hacen. Marcus nos citó al día siguiente para realizar un ritual de comunicación segura. Esa noche, Daniel no durmió. Se sentó en el pasillo, mirando las paredes de nuestra casa, murmurando: «Papá, él no quiere irse». «¿Quién, hijo?», pregunté con el corazón en la garganta. «El hombre del espejo. Quiere que cante siempre». Clara se abrazó a mí mientras escuchábamos la respiración de Daniel volverse irregular. Marcus nos había advertido: cualquier presión sobre el espíritu podría lastimar al niño. Al amanecer, cuando la luz entró por la ventana, Daniel me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. «Papá, no lo obligues a irse», susurró. «Él recuerda cosas que yo nunca viví. Pero si se va, yo puedo olvidar quién soy». Y supe que estábamos frente a un dilema imposible: dejarlo continuar con lo sobrenatural y arriesgar su vida, o liberarlo y enfrentar la posibilidad de que Daniel pierda la memoria y con ella su esencia. Mientras Marcus preparaba los objetos para el ritual, el viento agitó las cortinas y escuchamos un murmullo detrás de la puerta. «No me dejen solo». El niño apretó mi mano con fuerza.
Papá, él se queda si no lo dejo. Esa noche entendí que la batalla que habíamos iniciado no era solo por Daniel, sino por algo que trascendía el tiempo y la vida misma. Y que él, el espíritu que se escondía detrás de la voz de Elvis, no se rendiría fácilmente. El día del ritual amaneció gris, con nubes bajas que cubrían la ciudad como una manta pesada. Marcus nos indicó que preparáramos la casa: velas, símbolos de protección, incienso. Daniel se mantenía inquieto, sus manos temblando mientras murmuraba canciones antiguas que yo nunca había escuchado. «Papá, él está cerca», dijo con voz entrecortada. «Puedo sentirlo». Clara trató de calmarlo, pero incluso ella parecía temer mirar a los rincones oscuros de la habitación. «Todo saldrá bien», susurré, más para mí que para ellos. Marcus comenzó el ritual a las 9 en punto. Se sentó frente a Daniel, dibujó círculos de protección y comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. De pronto, la temperatura cayó. El aire se volvió denso, casi sólido. Las velas parpadearon, proyectando sombras que se alargaban y retorcían en las paredes. Daniel se levantó de repente, con los ojos en blanco y la voz de Elvis resonando. «No me pueden quitar, no todavía». El sonido llenó la habitación, atravesando cada objeto, cada pared. Yo lo sostuve, temblando, mientras Clara lloraba. «Déjalo ir, Daniel», susurré. «Déjalo descansar». Pero no era solo un espíritu, era algo más. Sentí una presencia detrás de mí, fría, pesada, observándonos con un juicio silencioso. Marcus gritó: «No mires atrás, concéntrate en el niño». Y entonces la habitación se llenó de imágenes. Flashes de Graceland, luces de escenario, gente aplaudiendo. Daniel gritó, y por un instante creí que lo perderíamos. «¡Papá, no quiero!», chilló. «Él me necesita». Marcus se acercó, tomándole las manos. «No es tuyo, Daniel. Él solo está usando tu voz y tus recuerdos. Tienes derecho a tu vida». Un silencio absoluto cayó. Daniel cayó de rodillas, respirando con dificultad, y luego, como un susurro que se perdió en el aire: «Gracias». El viento cesó. La habitación volvió a la normalidad. Daniel abrió los ojos. Era mi hijo otra vez. Clara me abrazó, llorando de alivio. Marcus suspiró agotado y me dijo: «Lo conseguimos, por ahora». Pero mientras lo miraba dormir, supe que algo había cambiado. La voz de Elvis ya no estaba, pero en su mirada quedaba un eco, un recuerdo que no le pertenecía, un susurro que podría despertar otra vez. Los días siguientes al ritual fueron extraños, pero tranquilos. Daniel volvió a ser mi hijo, juguetón, risueño, con la voz aguda de un niño de 4 años. Clara sonreía de nuevo, aunque con una sombra de temor en los ojos. Y yo no podía dejar de mirarlo, buscando señales de que aquello había terminado para siempre. Pero algo había cambiado. En sus gestos, en su forma de mover los dedos al cantar o al dibujar, había una cadencia extraña, un eco de lo que antes había sido. A veces tarareaba canciones que jamás habíamos escuchado juntos, melodías antiguas y tristes, y luego sonreía como si nada hubiera pasado. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, Daniel se detuvo y me miró fijamente. «Papá, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa aunque no haya nadie?» «A veces», respondí con cautela. «Yo también», dijo y sonrió, «pero no me da miedo». En la habitación de Daniel, el tocadiscos antiguo permanecía guardado en el sótano. Nunca más volvió a girar solo, pero en ocasiones encontrábamos el pañuelo bordado con las iniciales EP colocado sobre su cama, sin que nadie lo hubiera puesto ahí. Comprendí entonces que algunas presencias no desaparecen del todo, que hay ecos que persisten, recuerdos que no pertenecen a este mundo
y que a veces se esconden detrás de los ojos de un niño. Esa noche, mientras lo arropaba, Daniel murmuró: «Papá, algún día quiero volver a cantar para él». «¿Para quién, hijo?», pregunté con un nudo en la garganta. «Para Elvis», dijo, «pero esta vez por mí». Sonreí, aunque sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, porque sabía que en algún lugar, entre sombras y memorias, una parte de él aún esperaba, y quizás nunca se iría del todo. Me incliné sobre su cama y lo besé en la frente. «Está bien, hijo. Todo está bien ahora». Pero mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, juré que seguiría escuchando, aunque fuera solo un murmullo lejano, la voz que había habitado en mi hijo, una melodía eterna, atrapada entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido, y que siempre sería un recordatorio de que hay secretos que el mundo no está preparado para comprender.